¿Qué tal amigos? Un placer encontrarnos con ustedes una vez más en un día jueves por la noche, cuando ya todo está empezando a quedarse más quieta, la ciudad empieza a tranquilizarse. Nosotros comenzamos nuestro programa Actualidad 23, que usted puede seguir no solo a través de YouTube, sino también de Facebook, puede oírnos en Spotify, en fin, puede por todas las redes sociales compartir con nosotros. Y como siempre, estoy acompañado de Leonora Espinosa. Hola Leonora, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Aquí pasadas las fiestas patrias. ¿Cómo estuvo esa celebración? Increíble, muy bien. Me encanta. Yo creo que es la fecha que todos los chilenos esperamos el 18 de septiembre, pero ya estamos de vuelta aquí en su programa Actualidad Fueron 23. varios días, ¿ah? Varios días y el próximo año va a ser Uy, extra large, súper largo el próximo año, así que súper vamos a largo. Sí. esperar con ansia el próximo año. Hay que prepararse ya, a empezar a contar cuántos días quedan para el próximo año, para el Exacto, hay próximo que empezar 18. a descontar los días para el próximo año. Pero bueno, amigos, ya estamos acá y la verdad es que hay hartas cosas que dialogar, que conversar con ustedes y poder orientarles un poco en lo que ha venido siendo la tónica de nuestro programa, poder compartir con ustedes y que de esa manera puedan interiorizarse de algunas cosas, a veces de lo que aparece en el diario, de lo que no aparece, de lo que se escucha en pasillos, en fin, en tantas direcciones, de lo que empieza ya a tomar forma, empieza, Eleonora, yo diría, empieza el show, la película, o como queramos llamarle, de lo que es las votaciones en Sí, el plenario, si sí. empieza a cerrarse el La hora de círculo, la verdad. la hora y la verdad, empieza a cerrarse el círculo, de tal manera que ahora ya las comisiones comienzan a colocar en la mesa, ¿no es cierto?, Exacto. sus impresiones, tanto del el resultado del trabajo, de lo que ya habían hecho los expertos, más lo que ellos hicieron ahora, y es lo que se está presentando y lo que se está escuchando en los debates, en la televisión, en las radios, de estos desacuerdos que vamos a conversar ahora en un rato. Así es que comienza, yo diría, en serio ahora ya Sí, esto, porque después de esto vuelve todo a los consejeros. ¿Tú sabes exacto. eso? Sí, bueno, ahora empieza, efectivamente empieza el pleno y yo creo que ahora también va a empezar a haber esta sensación en la ciudadanía, porque como había estado un poco callado las Mm, sesiones, ujú. las comisiones, hoy día ya con el pleno se empieza a ver quién es quién también, porque vimos algunas disidencias ahí en Chile Vamos, luego lo vamos a comentar, pero ya empezamos en tierra derecha, queda muy poco tiempo, ya están las sesiones en el pleno. El 7 de noviembre, solamente hasta eso Sí, tenemos ya, pues. ahí se acaba. Y después vuelve a los expertos todavía, porque ellos igual le pueden hacer todavía algunas modificaciones, cosa que nosotros, yo al menos no tenía muy claro que los expertos iban a llegar también hasta el Bueno, tú último sabes que los expertos minuto. están en las sesiones. Todavía están en las Ellos sesiones, claro, participan estuvieron de en las cada sesiones. una de las comisiones Sí, inclusive. incluso ellos tienen derecho a voto, de Exacto. pronto, en algunas cosas y derecho a voz, por lo menos. Eso es bastante interesante porque no fue así en el proceso anterior y eso permite que los consejeros... Ahora, lo que a mí me preocupa es que el recorte que puedan hacer los consejeros no tiene otro parangón después. No. Es decir, ellos van a decidir aquello, pero es bastante interesante esta participación de los consejeros en este trabajo de los consejeros. Esperemos que todo resulte bien. Esperemos que todo resulte bien. Vamos viendo entonces, entremos en materia. ¿Cuál es el camino? El camino, como dijimos, ¿no es cierto?, es que ya vence el plazo y vamos a tener al Consejo entregando todo su trabajo. El trabajo de las comisiones empieza a exponerse en el Pleno y hay que poner ojo porque hay muchas cosas que pasan. Leonora, no sé si te has dado cuenta, se ha hablado de dos temas nomás, pero hay varios que pasaron. Estamos hablando de todo un proyecto más o menos largo el que pasó y que ya se aprobó. Por Sí. lo tanto, hay que tener ojo porque no son las dos cosas de las que vamos a hablar enseguida que son las que han salido ahí. Así es que este documento, como dije, vuelve a los expertos tienen solo 5 días para entregar las observaciones y recuerde, el 17 de diciembre es el plebiscito de salida. Y El ahí es 17 de la hora diciembre. de la verdad. No queda mucho. Y después del pleno inclusive vuelve a una comisión mixta. Entonces también es un proceso que se ve largo, pero queda poquito tiempo. Entonces yo creo que hoy día están trabajando muy a contratiempo y las discusiones en el pleno tampoco van a dar para mucho. Yo creo que se va a ir votando. Por eso se llega a acuerdo antes en las comisiones, se llega a acuerdo y después se llega al pleno con acuerdos más o menos tomados. Claro. Y solo se ven algunas partes que es lo que vamos a ver después, ¿no es cierto?, de algunas cosas que se plantean. Pero sabes tú que si esto no se aprueba el 17 de diciembre, volvemos a la constitución del 80 con Volvemos a todas lo... las enmiendas que ha tenido a lo Claro, largo del tiempo.
pero volvemos a la Constitución del 80. Sin embargo, ahí en los pasillos se está hablando en el Senado la posibilidad de tomar el trabajo de los expertos, ¿no es cierto? Sí, Y trabajarlo en el Senado, sí. en las cámaras. Ahora, ¿qué significa eso? Eso va a significar que ellos van a tomar el documento, tanto del trabajo de los expertos, diría yo, como también algo del Consejo, y ellos decidirían y ellos serían los promotores del cambio de la Constitución. Eso es bien complejo porque si no logramos un acuerdo en las aulas, digamos, en las votaciones, ¿no es cierto? Si no logramos un acuerdo ahí, esto podría ir, ya se está hablando en los pasillos del Senado, la posibilidad, Huenchumilla entre otros, hay varios ahí involucrados que estarían pensando en esa posibilidad de trabajar ellos el texto. Sí, de hecho es una o era una de las alternativas que se había pensado en primera instancia cuando hubo este rechazo masivo, que se rechazó el primer proyecto de constitución. También como que se vislumbró la idea de que se hicieran cambios en el Congreso, que en definitiva es lo que se ha hecho también después de la Ujú. constitución del 80, se han hecho muchos cambios a través del Poder Legislativo. Pero bueno, se dio este plebiscito nuevamente, estamos en este proceso y es más, el oficialismo hace unas semanas atrás se acuerda que dijeron, yo creo que debiésemos retirar todas las enmiendas, dijeron ellos, o proponemos que se retire, nosotros retiramos las enmiendas Sí, propuestas, que Republicanos y Chile Vamos retiren todas sus enmiendas propuestas y quedémonos con el texto de los expertos. Todo esto pensando en que tuviese como un final, entre comillas, un final feliz para todos, porque diciendo que el texto de los expertos era como el texto que generaba más consenso entre toda la sí, ciudadanía para ellos. Y yo creo que esto lo vieron como la amenaza, entre comillas, que vieron desde republicanos que se iban a aprobar sus enmiendas porque evidentemente son el sector más votado, sí. tienen mayoría. Entonces dijeron, bueno, retiremos todas nuestras enmiendas y quedemos con el texto de los expertos y eso también da cuenta de que hoy día, si hay un rechazo, claro, se va a ver esto en el Congreso a través de reformas constitucionales en el Congreso. Sí, aunque el acuerdo es que de no llegar a buen puerto, se quede con la Constitución del 80. Sin embargo, como digo, si ustedes se dan cuenta lo que acaba de decir Eleonora, hace ya mucho rato que viene circulando esta idea de que sea el Senado quien trabaje esto, de manera muy por bajo Mm, cuerda, diría yo, ¿no es cierto? Esta posibilidad de trabajar este texto en el Senado. ¿Cuál sería el problema? Que la ciudadanía no tendría ninguna posibilidad de opinar al respecto, sino que el texto se aprobaría ahí. Ahora, claro. lo otro es que el presidente Boris ha dicho en más de una oportunidad que hay que seguir escuchando la voz de la ciudadanía. Sí, ¿Y qué es lo que dice la ciudadanía? La ciudadanía quiere una nueva constitución. Eso es así, eso sí. se planteó en una votación. Pero vamos a estar cada vez haciendo nuevos plebiscitos para nombrar nuevos consejeros y para hacer otra vez un texto y trabajarlo hasta que lleguemos al final. Eso es Sí. en realidad lo que pretende el gobierno, lo que pretende en este caso el oficialismo. ¿Esa es la idea o es esta otra que ya está tomando un poco de fuerza de que el Senado sea quien pueda trabajar el último texto? Yo creo que lo que está claro también que no va a haber otra oportunidad. O sea, aquí se aprueba o se rechaza o a favor o en contra, como viene en esta oportunidad, y no hay más. O sea, de ahí las reformas van a ir efectivamente al Poder Legislativo y ahí se harán los cambios necesarios. Pero yo creo que ante la amenaza de no tener una buena constitución, yo creo que, claro, el gobierno dice, Chile quiere una nueva constitución porque ellos se remiten al primer plebiscito de entrada, que fue, ¿quiere cambiar la constitución, sí o no? Eso fue ya antes del primer proceso. Entonces a eso se remite el gobierno y los políticos también. Por eso estamos en este segundo proceso constitucional, pero también sería, yo encuentro, un botadero de recursos, porque imagínense, el primer Consejo Constitucional, ahora el segundo, todo el dinero que se ha invertido en Muchísimo. este Son proceso muchos millones. son muchos millones de pesos. ¿Cuánto se haría con todos esos miles de millones de pesos que se han invertido en este proceso? Considerando además los expertos, que también ellos también son pagados mes a mes por todos Claro, nosotros. exacto. Bueno, entremos un poco en esta materia de lo que están trabajando los consejeros hoy día. ¿Cuál es la diferencia en todo ser humano es persona
o toda la ley protege la vida del que está por nacer. Bueno, ¿Cuál es es la gran un, diferencia en esto? es, Porque aquí está el problema sí, de este artículo y que aquí hubo el problema con Chile Vamos. sí. Esta dimisión que hicieron, Los ¿no es descuelgues cierto? de Chile Vamos. Chile Vamos se descolgó del tema, digámoslo, así fue, y por lo tanto esto trajo que se cambiara el texto en lo original y quedara lo que se estaba proponiendo, y esto por temor a otros elementos que tienen que ver también con este texto. Entonces, el texto presentado decía, la Constitución asegurará a toda persona o a todas las personas el derecho a la vida, ¿ya? Exacto. Y luego el texto decía, ¿no es cierto? Todo ser humano es persona. Ahora, esa frase, todo ser humano es persona, la pregunta que se hicieron es, ¿están pensando en que todo ser humano es persona desde el momento de la concepción? Lo que entraría en un problema con el tema del aborto, Claro. sobre todo las tres causales. Y cuando hablan de la ley protege la vida de quien ¿Quién? está por Sí. nacer, estamos diciendo de quien está a punto de nacer. Claro. De si el que está por nacer ya es persona o no es persona. Así es, así Entonces es. ahí estaba la disyuntiva y por eso los descuelgues estos que hubieron en Chile Vamos, porque dijeron si nosotros aprobamos este texto tal y como está, vamos a incurrir en que esas tres causales que hoy día que existe el aborto en tres causales, tengamos que dar pie atrás. Sí, la pregunta que me surge, ¿está preparado Chile para volver atrás? Yo creo que no, Porque, no. digámoslo, ya dimos la Yo creo que es batalla, una excusa. peleamos, Sí, discutimos, estuvimos o no de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero querremos los chilenos volver atrás cuando estamos discutiendo todavía el pasado y todo lo demás. Volver atrás sería, yo diría, un yo estaría contento con que sí, se eliminaran claro, las tres causales. evidentemente, sí, No, no, por favor, no, no me sí. malinterprete lo que estoy diciendo. Por supuesto Como que sí, país, yo claro. estaría dispuesto a que se elimine las tres causales del aborto, por supuesto, no, no tendría otra forma de decirlo. Sin embargo, el país está en condiciones de volver otra vez a esta vana discusión para llegar otra vez a lo mismo. Por eso es que cuando habla de todo ser humano es persona, Sí, este es el problema, sí. ¿no? Y este es el peligro, y por eso Chile Vamos dice, mire, nosotros aquí no vamos a pelear, ni queremos volver a tocar un tema que ya se tocó, eh, y se descuelgan entonces de republicanos y dicen, mira, no, 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 aquí simplemente tenemos que decir, la ley protege la vida de quien está por nacer. De quien está procesando. Ahora bien, efectivamente, yo creo, nosotros creemos que todo ser humano es persona, o sea, eso es Desde el momento de evidente la desde el concepción, momento de la concepción, o sea, yo creo y desde nuestra fe también creemos que hay vida desde el momento de la concepción, o sea, absolutamente. eso es Sí, indiscutible, en ningún caso. Y yo creo que esta enmienda, de hecho, propuesta por republicanos, y ya había un acuerdo con Chile Vamos, ellos iban a aprobar esta enmienda, pero ahí vimos estos descuelgues. Lamentablemente, a mi parecer, porque yo creo que también si hay un sector que se pone de acuerdo y van a este pleno a poder decir vamos a votar a favor este punto constitucional, y ahí mismo en las votaciones vemos descuelgues, yo creo que eso, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos coalición o no somos coalición? En vista también a lo que viene en un futuro. es que eso es lo peligroso, Y ahí está el peligro. porque el peligro está en que tú llegas al pleno o a la plenaria sin saber si tu sector va contigo o no, Claro. aunque te dijo que sí. En el fondo es como tener, ¿son Claro, confiables o no son confiables nuestros ¿qué, compañeros de qué bancada? pasaría si Republicanos hace lo que hizo Chile Vamos? ¿No? Ahora, digamos también, Republicanos tiene una mayoría Sí, en el Consejo, pero aún así necesita los votos de Chile Vamos. Pero eh, es complejo eso porque sí, se pierden las confianzas. se pierde la Y confianza. al perder las confianzas, ustedes conocen muy bien, ustedes saben que cuando perdimos la confianza en alguien es difícil recuperarla, Mm, porque uno no sabe ya lo que está pensando el otro, si no somos capaces de respetar nuestros acuerdos. Ahora, simplemente ya se aprobó que la sí, ley protege la vida de quien está por nacer. ¿Ya? exacto. Así quedó el texto. No, ya no hay vuelta atrás de que todo ser humano es persona, Y por otro lado, pastor, también, a menos que el equipo de expertos lo cambiara. a Esa menos, es una sí. posibilidad. También yo quiero también puntualizar en esto el mensaje que se da a la ciudadanía también, Sí, porque en el fondo hoy día hay una mayoría de republicanos en el Consejo Constitucional
y ellos van a poder aprobar las enmiendas que instalaron en las comisiones con Chile Vamos, o sea, de la mano de Chile Vamos, pero en la medida que hayan descuelgues de Chile Vamos, no se van a aprobar estas enmiendas que en No, el fondo defienden la vía, defienden la libertad, defienden un Estado de Derecho, defienden y la institucionalidad que hemos tenido también como país. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le entrega a la ciudadanía, a nosotros, a los que estamos viendo? ¿Podemos confiar en la mayoría que votó por estos derechos, digamos, por estas libertades, por tener un Estado más pequeño, por proteger la vida del que está por nacer? ¿Podemos confiar hoy día en este proceso? Porque en el fondo eso nos va a dar cuenta de, ok, estamos de acuerdo con estas nuevas propuestas constitucionales y vamos a aprobar a fin de año, o vamos a ver estos descuelgues periódicamente y finalmente esto nos va a desmotivar un poco, como decir, no, ¿sabes qué? Con esto mejor no confiamos y mejor dejemos como todo como está. de ahí viene, amigos, el llamado que hace el líder de Republicanos, José Antonio Kast, cuando dice, oye, por favor, no demos espectáculo, pongámonos de acuerdo, Sí, hemos luchado por esto, hemos llegado a esto y no estemos ahora dando este show. Ahora, eso al gobierno le satisface porque sin duda. les tranquiliza, especialmente en el tema del aborto, porque recuerden ustedes, lo que se persigue en el gobierno es un aborto libre. Sí, Y esa es otra lucha que hay que dar. Pero bueno, el derecho a la vida, ¿no es cierto? Simplemente queda con que la ley protege la vida de de qué quien está por está nacer. por nacer y prohíbe la pena de muerte. Otro tema que ha sacado bastante roncha tiene que ver con el tema de este trato hacia las personas encarceladas y que ya tienen una cantidad de años, ¿no es cierto?, que no serían un peligro Claro. para la nación y que por lo tanto permitiría que ellos tuvieran la posibilidad de salir de la prisión y terminar, por así decir, sus últimos días en su casa. Ahora, pero eso conlleva también una situación de no solo tener la cantidad de años, sino también una enfermedad. Claro, una Porque una enfermedad persona terminal. con 75 años, todavía hay muchos que están muy lúcidos para eso Mm, y podrían dirigir muchas cosas en esa edad, sí, ¿no? Ahora, y eso, el gran problema con el oficialismo tiene que ver con el hecho de que eso eliminaría Punta Peuco. claro. Y ahí esto va a producir muchos dolores de cabeza. Bueno, de hecho es una como una lucha que ha dado también los sectores de izquierda desde hace bastante tiempo, desde, yo diría, el gobierno de Bachelet, que ellos quieren eliminar Punta Peuco. Lo dijo la presidenta, la expresidenta Bachelet en una entrevista que le hizo Iván Valenzuela, que ella había querido terminar con Punta Peuco. Después salió un ministro de su época de justicia a decir que no era tan así, que no hubo ese intento de hacerlo, pero ha habido este intento por terminar con esta cárcel. Ahora yo creo que es algo también de humanidad. Si hay alguien con una enfermedad terminal que tiene 80 años, yo creo que no tiene ningún sentido de poder mantenerlo dentro de una cárcel. Yo creo que también tenemos que apelar a la humanidad y a la compasión de todos los sectores. Yo creo que es un despropósito seguir teniendo personas encarceladas a los 80, 90 años, inclusive personas que ya tienen Alzheimer, que tienen problemas de salud grave, y es algo de compasión, eh, que ellos puedan pasar sus últimos días con su familia. En el fondo, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti tampoco. Claro, pero como te digo, ahora, eso incluye a los crímenes de lesa humanidad. Ese es el tema que está en discusión, digamos. Sí, Ahora, cada uno de nosotros puede tener una opinión al respecto. Y ese es el gran tema, porque claro, puede ser aplicable a toda persona que ha cometido delitos en el país, pero la gran pregunta que le entra hoy día a los consejeros y a otros y a los expertos y lo que tiene que ver con la discusión que se está dando es si eso incluye a los delitos de lesa humanidad. de hecho, yo creo que ahí está la traba. Ahí está Ahí la está el traba, problema. porque en general no creo que haya alguna discusión respecto de poder sacar, digamos, de la cárcel a personas que tengan 80, 90 años, que tengan algunos problemas graves de salud.
pero efectivamente la traba está en aquellas personas que han cometido delitos respecto a la violación de derechos humanos. Entonces ahí yo creo que está el problema o la discusión que se va a generar respecto de la enmienda que había presentado Republicanos también en este punto. Sí, el texto en su totalidad dice lo siguiente: las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la existencia de una enfermedad terminal, un cáncer, por Sí. ejemplo, leucemia, en fin, otras cosas de esa naturaleza, y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. O sea, casi alguien postrado. Alguien postrado, porque además también, estoy pensando ahora, las personas que están postradas también necesitan cuidados especiales. Entonces también es un costo para el Estado mantener personas en ese estado dentro de las cárceles de alta seguridad o Punta Peuco en este caso, que finalmente también necesitan invertir en estas personas con enfermeros, con personas adecuadas para poder mantenerlos, porque las personas postradas, para todo es sabido que necesitan cuidados especiales, no es un preso cualquiera, no es un paciente cualquiera. Hay que tener camas especiales, hay que tener insumos especiales, muchos ya también alimentándose con mangueras, alimentándose con papillas, entonces no es algo que nosotros digamos, bueno, las personas que se queden ahí postradas, también hay que pensar en este otro elemento y en ese sentido yo creo que es digno también que las familias puedan hacerse cargo de estas personas en aquella situación ya terminal. Otro tema que pasó muy a la rápida, por eso digo, se aprobaron varias cosas, simplemente aquí donde se produjo la discusión por estos dos temas que le interesan a ambos lados, digámoslo, ¿no? El tema de los crímenes de lesa humanidad y de la gente que está en Pentateuco le interesa mucho, Pentapeuco. perdón, La Biblia le sale ahí, el Pentateuco. me salió el Pentateuco, Sí, gracias. le sale. Eso significa que leo la Biblia, Claro, ¿ya? muy bien. Puntapeuco, ¿no? Un lapsus, es que a mi edad ya se Sí, no, producen estos está bien. lapsus, ¿ya? Bueno, la libertad religiosa. La libertad La religiosa. libertad religiosa ya pasó, ¿no es cierto? Ahí habla del libre ejercicio y la expresión del culto, la libertad de profesar, de conservar y cambiar de religión o creencias y la libertad de que cualquier persona pueda creer lo que ella quiera. Exacto. Ahora, eso también tiene, ahora, siempre y cuando no se opongan a la moral y a las buenas costumbres o al orden público, eso también tiene sus cosillas por ahí, ¿no? Porque con todas estas cosas, por ejemplo, claro, nosotros apelamos por una libertad religiosa, Claro. pero tengamos la precaución de que la libertad religiosa no es algo que esté hecho para evangélicos y católicos, es para todo el mundo. Sí. Y hoy día tú puedes, hay expresiones religiosas cuando tú vas cuando uno ve documentales y cosas de otros países, de otros lados, como India, por ejemplo, y te encuentras con una proliferación de dioses y de costumbres propias de su cultura, que Dios mío, nunca lleguen a Chile. Mm, Entonces, pero que la libertad religiosa podría permitirlas. sí. De hecho, hay iglesias satánicas también, que tienen cultos satánicos que existen en otros países y también en nuestro país existen. O sea, no estamos lejanos a eso. Esas cosas están. Ahora, también dice que pueden erigir y conservar templos y sus dependencias, ¿ya? Pero insisto, cuando nosotros miramos la ley, amados amigos, no debemos mirarla solo pensando en nosotros. Fíjate que esto es como cuando la gente habla, Eleonora, hay un departamento en el gobierno que es la ONAR, la Sí, Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Todo el mundo piensa que la ONAR es una cuestión para tratar asuntos de la Iglesia Evangélica exacto. y no es así. Es una oficina para asuntos religiosos, varios, católicos, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera. Todos encajan ahí. Entonces, cuando estamos viendo las leyes, estas leyes son iguales para todos. Por lo tanto, tenemos que ver las cosas eh, mm, adecuadamente. No tenemos que ser tan cerrados para mirarla, sino que y pensar que la ley está hecha para nosotros, Y a porque no es veces, así. y a veces caemos nosotros también como cristianos evangélicos en pensar que todo tiene que ser en función de nuestras creencias. Por eso a veces también es difícil estar en política y, por ejemplo, lo que pasó hoy día en el sector de Chile Vamos. Uno piensa que
claro, todo Chile Vamos, yo estoy hablando como Renovación Nacional. Yo digo Renovación Nacional, y a mí me indignó que hubo descuelgues de Renovación Nacional, entonces uno a veces piensa que todos tienen que votar de acuerdo a la coalición, a lo que uno piensa como coalición, pero a veces ellos también tienen libertad de pensamiento. Y hoy día nosotros, claro, tendemos a pensar como cristianos evangélicos que nosotros pensamos que todo tiene que ser en base a nuestras propias creencias, pero también estamos en un país donde hay libertad de pensamiento, hay libertad de acción y tenemos que pensar en el bien común de la ciudadanía. Bueno amigos, sigamos mirando, siga leyendo, siga interiorizándose, siga estudiando, porque esto todavía va a ir muy rápido. El tema es que ahora esto va demasiado rápido. Ya las comisiones, como dijimos, trabajaron, ya las comisiones están entregando su trabajo y hay muchas cosas que no van a tratarse, simplemente van a pasar como las que le hemos mencionado. Estas pasaron, estas ya son historias. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado y pongan mucha atención a lo que se está viendo. Vamos a ir a un corte y luego volvemos. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web enlacebpb.cl. El 15.1 también está en Spotify. Revive nuestros programas en formato podcast. Búscanos como el 15.1 Enlace BPB. Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia, la vida ahora, de regreso al hogar, sermones Danilo Montero, testimonios vivos, cine, palabras de bendición, Clone Kids, melodías, por el 15.1. Hemos vuelto. Hemos vuelto aquí en su programa Actualidad 23. Recuerden que también nos pueden seguir en las plataformas de Spotify, en YouTube. Pueden compartir este programa también. Todos los jueves a las 10 de la noche nos encuentran aquí en el 15.1 Enlace BPB. Y aquí estoy, por supuesto, con el pastor José Luis Uriarte. Estábamos hablando recién del avance del proceso constitucional, que ya entraron en tierra derecha, queda poquito tiempo. Les vamos a ir informando también en los próximos programas cómo va avanzando este proceso para que a fin de año, ya en diciembre, usted y nosotros también podamos tomar una decisión informada respecto de si aprobamos este nuevo proceso, esta nueva reforma constitucional, esta nueva constitución para Chile o rechazamos esta constitución. Sí, dame solamente 2 segundos. Sí, claro. Para decir lo siguiente en cuanto a eso, algo que no estaba en la antigua ley, que no está en la antigua ley, y que tiene que ver con el atentado a los templos. Esto estaría en esta ley. No, cualquier atentado contra templos y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. Wow, pero eso es muy bueno. Absolutamente. Eso es bueno para todos. Sí. ¿No? Porque hoy día se trabaja solo para un lado. ¿No? Sí. No vamos a decir para cuál, pero se trabaja solo para un lado. Cuando queman un templo de una naturaleza, se busca la forma de levantarlo y de hacerlo. Cuando se quema un templo de otro lado,
si lo hacen los hermanos está bien, los feligreses, y si no, ahí queda, Sí. ¿no? Pero esto hoy día quedaría dentro de la ley. Cualquier atentado contra los templos y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. Buenísimo. Eso es muy bueno. Es algo que vemos en la Araucanía de manera Por ejemplo, permanente. la O sea, macrozona la sur. quema de templos en la zona sur es algo que hoy día está. Bueno, la ley también está, y hay poco está haciendo el Estado respecto de esos temas, pero me parece muy bien que quede Sí, plasmado también eso es muy bueno. en un Muy, muy nuevo bueno. texto para nosotros. Y bueno, estamos ya pasando el 18 de septiembre, pasamos las fiestas patrias, vamos a hablar ahí de cómo, qué hicimos cada uno en las fiestas patrias, pero el gobierno estuvo desde que asumió, yo diría, estuvo como un año y medio pensando en la conmemoración de los 50 años, ¿verdad? De lo que ellos llamaron el golpe militar, estuvieron muy concentrados durante todo este tiempo y queremos conversar un poco de que ellos, respecto de todo el trabajo que hicieron para ya conmemorar estos 50 años, hoy día es como que uno puede decir, ok, pasemos la hoja, ya pasemos la página, ¿qué viene ahora? Ellos trabajaron todos concentrados, el gobierno estuvo trabajando en esto, digamos, en esta conmemoración, pero hoy día, ¿cuál es la agenda que se viene? ¿Qué se viene? ¿Vamos a tener reforma de pensiones? ¿Vamos a tener una agenda legislativa más robusta desde el Estado? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué ha pensado usted, A ver, pastor? yo creo que ¿Tenemos agenda o no? es difícil saber la agenda del gobierno. De pronto no es tan claro, este es el camino, esta es la ruta por la cual vamos a transitar. No es tan fácil encontrarlo. Mm, Yo creo que sí le van a dar mucha fuerza a lo que es el pacto fiscal. sí, Creo que van a trabajar muy fuerte eso, porque eso sí es algo que a la gente le interesa. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que dentro de este pacto fiscal está el tema de las pensiones, claro. ¿no? Y está también las contribuciones, el pago de todo aquello. Entonces, eso significa que es lo que a la gente le importa. Este tema de los 50 años yo creo que causó divisiones en el país por mucho rato, odiosidades de uno y de otro lado. De hecho, yo creo que Eh, terminamos más divididos que antes. yo creo que terminamos en conflictos serios, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra. Creo que eso no conduce, no ayuda a la unidad, ¿no? Pero por otro lado, ahora creo que el tema parte y va a ir enfocado a lo que es el tema del pacto fiscal. Recuerden ustedes que antes de esta celebración de los 50 años, ya el gobierno estaba haciendo estas giras Claro, promocionales, sí. ¿no? Para, valga la redundancia, promover el pacto fiscal y que, entre comillas, diciendo la gente necesita estar informada, pero en el fondo es para que la gente pueda presionar un poco a sus propios senadores, a sus propios diputados de sus propias circunscripciones y de esa manera entonces llegar con algo ya más o menos elaborado y yo diría medio amarrado a la discusión en el Senado. Sí, porque ya estamos, por ejemplo, bueno, si nosotros miramos de antes del 11 de septiembre, que fue como yo diría un ícono para este gobierno, ¿qué nos dejó? El discurso del presidente no fue muy bueno, no va a pasar, no es un discurso que vaya a pasar a la historia. Entonces, antes de eso, ellos estuvieron en este primer periodo, vimos el tema de las fundaciones, vimos la salida del ministro Jackson, vimos pasar 3 ministros de cultura, hubo mucho movimiento que no fue favorable para este gobierno. Y Sí. hoy día que también se rechazó la reforma fiscal que ellos habían propuesto en primera instancia, entonces como desde el 11 de septiembre, que era un ícono para ellos, hacia atrás hubo muchos rechazos al gobierno, hubo muchas iniciativas que no fueron a favor de este gobierno, entonces uno dice, ok, llegaron a este pic, por decirlo así, donde tenían todo para ellos lucirse con su sector. No fue así. Inclusive, yo creo que una de las cosas que marcó también esta conmemoración que ellos quisieron hacer de los 50 años fue cuando Patricio Fernández, que era el encargado Sí, de la ceremonia de los y 50 lo años, sacaron. terminó Sí. saliendo y terminó saliendo no porque el presidente No lo fue su quiso sacar. voluntad, Exactamente, fue porque el Partido Comunista insistió en el tema. insistió en sacarlo. Entonces, uno hoy día se pregunta, después de todo esto y de los gustitos, digámoslo así, que se dio el presidente también, porque no hubo mucho invitado internacional O sea, hubieron importante. varios, pero los que Claro, hubieron eran más bien quienes venían a levantar la imagen del expresidente Allende, que uno puede estar de acuerdo o no, no vamos a tocar el sí, tema, pero no era tanto un asunto de poder provocar
una unidad en el país. Creo que incluso algunos discursos de algunos presidentes, más que ayudar a eso, ayudaban también a la división. Entonces, creo que ahora el fuerte del gobierno debiera estar centrado en lo que realmente el presidente prometió en sus campañas, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí debe estar el enfoque del gobierno, es decir, ¿cuántas de estas cosas que nosotros propusimos hemos cumplido? Es decir, si hoy día tuviéramos que dejar el gobierno, si hoy día tuviéramos que salir del sillón presidencial, ¿qué informe le daríamos a la gente? Eh, ¿Prometimos A, B, C, D y cumplimos A, B, C, D? ¿O prometimos esto y cumplimos solamente A? Bueno, ¿Cómo llegamos? eso va a ser el gran desafío para este gobierno de lo que se viene ahora en adelante. Tenemos a una ministra del Trabajo recorriendo Chile, estuvo en el sur hoy Estuvo el día ministro también, con el ministro de Martel, sí. Hacienda. Sí, Estuvo, claro, también recorriendo ahí varios lugares de Chile. Leí, parece que ayer, hoy día, que la ministra se iba al norte ahora a promover también su agenda respecto de la reforma también laboral. Entonces, hoy día, la agenda del gobierno, ¿cuál es? ¿Tiene agenda o no tiene agenda? Hay también un tema de seguridad tan importante en nuestro país. Hoy día la gente, hoy día escuchaba en la radio en la mañana, decía, la gente hoy día ya tomó otras medidas respecto a su diario vivir. No necesitamos un toque de queda. La gente sola ya no sale en la noche. O la juventud probablemente está saliendo más, pero quienes a lo mejor iban a comer en la noche, iban a visitar amigos a las 8, 9, 10 de la noche, ya la gente evita andar tarde en la noche, andar en vehículo tarde, o uno va manejando. No sé si a usted le pasa, pastor, pero yo me paro en un semáforo y son las 9 de la noche y ya empiezo a mirar por el espejo retrovisor, por los lados, porque uno anda con esa sí. sensación de que algo va a pasar. ¿Y qué está haciendo el gobierno hoy día Hay, respecto hay, de eso? hay un sentido de inseguridad terrible en las calles. Nadie está libre de ser asaltado, de cualquier cosa. Y esos son los temas que el gobierno debiera pensar en meterle mano, digamos, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana, la salud, la educación, son temas que importan a la gente y que la gente quiere verlo reflejado en su diario actuar. Tú vas a una consulta médica en el sistema público y tienes que esperar 2, 3 meses para una cirugía. Sí, O te llaman después de 8 meses, 10 meses, un año, y a veces ha pasado que el enfermo ya no existe. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que hay una deuda de ahí. Hay también, a propósito de deuda, hay una deuda histórica, aparte de las promesas del presidente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que apuntar hacia el lado correcto. Y hoy día no vemos tanta claridad. Creo que el caballito de batalla hoy día es el pacto fiscal, la reforma tributaria para lograr, eh, digamos, tener mejores pensiones para las personas de la tercera edad. Y sería, porque el tema de la deuda histórica, los profesores yo no creo que estén tan convencidos, aunque hay un acuerdo ahora para que le paguen una parte, sí, no sí, estoy tan seguro que, ojalá por el bienestar de esas personas, pero ¿y qué pasa con los que ya murieron? claro. ¿Se la van a entregar a sus hijos, a sus mujeres, si están vivas sus mujeres? Es decir, ¿cómo va a ser eso? Porque ellos también murieron con esa esperanza, po. Y cuando tú tienes una esperanza y te mueres con ella, hay dolor en la familia. Se murió con una esperanza, ¿no? Una esperanza de que algo pasara y no pasó. Ahora, eso va a ocurrir de nuevo. El gobierno ya prometió una parte, va a cumplir eso. ¿De dónde obtiene los recursos? Y ese es el gran tema, amigos. ¿De dónde cualquier gobierno, y no estoy pensando solamente en este, cualquier gobierno, por eso es que la reforma tributaria es importante. Ahora, el tema es cómo se hace, cómo lo logramos. Este famoso 6%, ¿cuánto va a ir a mi cuenta y cuánto no va a ir a mi cuenta? ¿Qué quieren los chilenos? Los chilenos hoy día, estoy casi seguro que la mayoría dice, mi plata es mi plata. Sí. Y eso, De complejo. hecho, de hecho, eso fue una de las iniciativas Con mi plata populares no. de norma más votadas, que mayor voto tuvo el Con mi plata no.
Entonces, va a estar difícil poder llegar a un acuerdo en este gobierno respecto de eso. Yo creo que también se les acaba el tiempo, porque la agenda legislativa tiene procesos, tiene timing. Por ejemplo, en temas de seguridad, de las más de 30 proyectos priorizados en materia legislativa que se había visto desde el Ministerio del Interior, hoy día hay solo 2 aprobados y están una cantidad que están pendientes en el Congreso y ellos tenían una fecha, si no me equivoco, al 12 de septiembre. Entonces todavía hay una agenda que está pendiente de aprobar y yo creo que también los acuerdos hoy día tienen que mirarse respecto de lo que quiere la ciudadanía. Ya pasó bueno, es lamentable decir como que ya pasó el tema de las fundaciones, ya pasó todo, ahora concentrémonos en lo que realmente la gente necesita. ¿Y la gente qué es lo que necesita? Seguridad, sobre todas las cosas, tener un buen acceso a la educación. De hecho, se va a votar también esta semana, y que era la segunda sesión que partía, respecto de los temas de salud, de tener una plataforma única de salud, un sistema único de salud. Hoy día mucho se habla de las reformas que se han hecho a salud para que todos podamos tener un acceso, yo creo que un acceso oportuno a la salud, porque Sí. si bien hoy día tenemos este Sistema Nacional de Salud que es FONASA, que funciona, yo doy fe de eso. Le conté hace unos programas atrás que tuve que llevar a mi mamá a un centro de salud primario de salud y funcionó bastante bien, pero los hospitales, las listas de espera que hay, lo que recién decía, es Sí. tremendamente largo. Hay gente que no ha podido operar a sus familiares desde hace 1, 2, 3 años por las listas de espera que producen. Y más aún con esta migración que ha habido desde el sistema de salud privado, de las ISAPRES, que ya hay algunas que se declararon en quiebra, a FONASA, se ha acrecentado todavía el problema de salud. Entonces, yo también haría un llamado a nuestros diputados, a los senadores, que puedan también ponerse de acuerdo y que puedan consensuar pensando no en el beneficio de cada uno. A veces también los políticos caen en este pecado, por decirlo de alguna manera, del egoísmo y de poder legislar para su sector político, pero yo creo que hoy día la gente está esperando, y yo también hago un llamado al gobierno. Les quedan 2 años prácticamente, Mm. 2 años. Esperamos que estos 2 años no se conviertan en solamente un hito como lo fue la conmemoración de los 50 años, sino que hoy día empiecen también a pensar más allá de lo que la ciudadanía necesita. Y la ciudadanía hoy día necesita seguridad, necesita un acceso a la salud oportuno, que es algo que también se va a votar, insisto, en el Consejo Constitucional, un plan de salud único o universal, acceso a salud universal. Necesita también pensiones dignas. Y ahí yo no sé si va a haber acuerdo o no dentro del Congreso. Esperamos que sí. Pero es que para que haya una salud digna es como querer tener una casa digna. Claro. Un matrimonio que tiene, digámoslo de esta manera, hay una familia, un esposo, una esposa, ya, un dormitorio, voy a decirlo así, tan básico como Sí. eso. Si tienen un hijo y una hija, necesitan 2 habitaciones más. Eso sería digno. Cuando no es así, a veces algunos tienen que dormir en el suelo. Eso es indigno. Ahora, si tú quieres tener una salud digna, tienes que preparar la casa. Porque si lo que queremos es que los que están en el sector privado se vuelvan al sistema público, yo no creo que la casa esté preparada para eso. Mm. No creo que el personal esté eh, con la cantidad suficiente, no estoy dudando de la capacidad de ellos, sino con la cantidad suficiente para atender todo eso, porque los profesionales de allá no van a volver tan fácil al sistema público, no va a ser tan sencillo. Entonces, creo que el gobierno tiene que pensar muy bien. Ahora, tomar su agenda. Yo diría muy simple, el presidente debiera tomar su agenda y decir, vuelvo a mencionar lo que dije hace un rato, tomar su agenda y decir, estas son las cosas que le prometí a la gente. Sí. En su propio fuero interno, decir, yo le prometí a la gente, he cumplido. Creo que ese es el ejercicio que debe hacer. Es como nosotros mismos. De pronto nos hacemos esa pregunta. Le prometí a mi hijo ir al parque. Chata, pero ya llevamos 2 semanas y no he ido al parque. Tengo una deuda con mi hijo. Eso pasa, ¿no es cierto? ¿Y pasa por qué? Porque estamos metidos en tantas cosas y cuesta al final cumplirle al hijo, pero al final ese hijo te va a pasar la cuenta. Y Sí. eso es lo que sucede con el Estado. Al final los ciudadanos te pasan la cuenta.
Dicen, usted no cumplió, usted nos prometió, usted nos hizo todo un espectáculo, creímos en usted, pero usted no nos cumplió. Y por lo tanto, ahora nuestros votos van a ir hacia el otro lado. Lamentablemente la gente va de un lado a otro. Es lo que ocurre y lo hemos conversado en nuestros programas, el fenómeno Milei En en Argentina. Argentina. La gente no le está creyendo a los políticos y está creyendo en un señor de ultraderecha, liberal, como no sé cuántos. Y es difícil. Chile puede llegar a eso. Bueno, es algo también que nosotros vamos a ver, a visualizar a fin de año también. Yo creo que es muy decisivo lo que va a suceder con este nuevo proceso constitucional. Vamos a ver si republicanos, si teniendo mayoría, van a aprobar, se va a rechazar, y eso también va a dar cuenta de lo que viene, porque aquí recordemos que el próximo año hay elecciones municipales. Sí. Entonces ahí vamos a ver cómo se viene la mano. Las elecciones anteriores municipales fueron, casi todos los municipios fueron personas de izquierda y más allá de la izquierda inclusive, porque la mano estaba como girando, digamos, virando hacia la izquierda. Hoy día, después de este proceso constitucional donde hubo mayoría republicanos, que fue para todos así como wow, fue una mayoría increíble, vamos a ver qué pasa en el próximo año en las elecciones municipales, si Chile va a girar un poco más hacia la derecha, que yo creo que más allá de hablar de derecha e izquierda es sentido común. Sí, yo Sí, insisto en eso, la sí. gente quiere vivir tranquila. Hay gente que vota más allá de una izquierda o una derecha, sobre todo Hay gente en que los vota por personas. municipios, sobre todo en las elecciones municipales, porque la gente vota por aquella persona que pueda tener cercanía y que la vea capaz de poder cumplir efectivamente los objetivos que se cumplen. Hoy día, por ejemplo, lo que usted recién decía, el presidente hubo muchas promesas de campaña, pero para poder cumplir esas promesas de campaña se necesita como tener también los recursos necesarios. Yo creo que él dio por sentado que iba a haber una reforma tributaria que se iba a aprobar y con esta reforma tributaria iban a tener los recursos necesarios para poder implementar todas estas promesas de campaña, lo que no fue así. Sí, pero es tan sencillo, Leonora, como lo que ocurrió para las presidenciales. En lugares que eran más hacia la izquierda, la votación fue hacia la derecha y Claro. viceversa. En lugares donde se suponía que la derecha obtendría, en el norte, por ejemplo, ganó este caballero que vive en otro país, no sé, ya Ah, Parisi, sí, claro, en Antofagasta, eh, sí. andaba él obtuvo, Sí, que fue sí, fue una cuestión de ¿qué está loco. pasando? Entonces, y luego obtiene la mayoría el presidente Boris. Yo insisto que tenemos que volver a estos consensos, a estas cosas que nos ayudan. Creo que, por favor, escuchen, como dijo el profeta José Luis Rodríguez, escuchen al pueblo, escuchen a la gente, porque si no escuchan a la gente, vamos, Dios nos libre de tener un nuevo estallido social. Y Sí. para este gobierno sería mortal. Sería, y yo creo que para este gobierno y para todos nosotros también, porque en el estallido social, cuántas pymes, cuántas microempresas, personas emprendedoras perdieron sus negocios, Claro, se perdió claro. tanto, se perdió mucho más de lo que se ganó. O sea, si hoy día uno mira cómo era Chile antes del estallido social, vivíamos en el paraíso respecto de nuestros compañeros o de nuestros, no me gusta la palabra compañero, pero respecto de quienes estamos en Latinoamérica, de nuestros vecinos latinoamericanos, vivíamos muy bien, había Sí. mucho trabajo, había empleo, vino el estallido social y claro, era una manera también de que la gente dijera, oye, nosotros Es también que la queremos gente más se igualdad de cansó, pues. oportunidades, la gente se cansó también de Sí, tantos sí, sí, abusos, pero todo tiene que tener un equilibrio. sí. Yo creo que hoy día avanzamos un poco, pero también retrocedimos bastante. Hoy día la gente está más insegura, hoy día la gente, las cosas están más caras, la gente está más pobre, entonces hay que tener un equilibrio y en eso yo creo que hoy día nuestro programa ha sido como el llamado hacia los políticos. Es como un grito de auxilio, por favor pónganse de acuerdo, ya sea a nivel constitucional hoy día, dentro del Consejo, pero también a nivel legislativo, porque la gente necesita hoy día tener empleo y para tener mayor empleo también el que es empresario necesita tranquilidad, necesita decir, este es Y un que haya país estabilidad. seguro para invertir, pero a la medida que todavía estemos en un proceso constitucional a medias y no sabiendo si se va a aprobar o va a rechazar, la persona que es inversionista no va a querer invertir todavía, no hay seguridad. Mm. Entonces, a la medida que no haya seguridad ni para invertir ni para vivir, el país no va a tener prosperidad. ¿Y dónde está el presidente?
¿Y dónde está el presidente ahora? Bueno, después de las fiestas patrias, después de sacarse esa foto ahí con el cordero, ¿vio la foto que subió el presidente a su No, esa no la Instagram? vi. Bueno, subió una foto ahí con un cordero al palo, que hay que decirlo, o sea, De haber un estado asado rico. con cordero al palo rico, pero para los animalistas no fue una foto muy afortunada y yo pensaba que qué difícil ser presidente, porque al final es como palos porque ahogas, palos porque Sí, no sí. ahogas, porque él se sacó una foto como cualquiera en un asado con un cordero al palo y fue Como una, todos los que comieron y como todos comimos los que carne, ¿para comimos qué estamos carne, con cosas? efectivamente, y choripán y Ahí, todo por eso. favor, Sí, yo creo fue que, muy criticada la y foto. cuánto nos sacamos fotos comiendo y mostrando lo que estábamos a nuestros familiares que están en otros lugares, ¿no? Así es Sí, que yo creo que eso para mí está de más. yo también Eh, creo, sí. creo que no Recibió encaja. muchas Pero ahora el críticas. presidente anda en la ONU, ahí tratando de dejar bien puesto el nombre de Chile, esperemos. Bueno, a veces cuando uno escucha al presidente, como que dan ganas de, yo hablo personalmente, ¿ah? Pero así como, presidente, hable por usted nomás, porque él hoy día fue a la ONU y como que le dio un tirón de oreja a Estados Unidos, no sé si escuchó esa parte cuando le dice levanten el bloqueo que tienen hacia Venezuela y Cuba y como que él exige, ¿ah? Él va a la ONU y dice hay que levantar el bloqueo a Cuba, a Venezuela, hay que tener un respeto irrestricto por los derechos humanos y ese un poco ha sido el discurso también. Ahí vemos algunas imágenes del presidente, bueno, de lo que está pasando. Y hay una foto también cuando está hablando el presidente y está todo el vacío, todos los asientos están vacíos, impresionante. Yo la vi en antes, una foto cuando él estaba hablando, pero él dice, defendemos el respeto irrestricto a los derechos humanos y dice, y acusada persecución a Nicaragua, defiende a Cuba, llama a Estados Unidos a levantar el bloqueo a Venezuela y a Cuba y dice que para garantizar que hay elecciones es imperativo que Estados Unidos levante las sanciones a Cuba. Bueno, ahí está el presidente. Ahí está el Ahí está el presidente. presidente. Yo creo que es, a ver, uno puede motivar a otros a hacer tales o cuales cosas, pero yo creo que estos países que tú has mencionado, como Venezuela, como Cuba y otros, también tienen pasos que dar. Es decir, nada es gratis. Las Efectivamente. cosas tienen cosas, va ir y volver, ¿no? Es decir, ok, podemos pedir que se le levante el bloqueo, pero ¿están dispuestos ellos a levantar el maltrato que están ejerciendo sobre la población? Por ejemplo, ¿están ellos dispuestos a dejar el poder para que hayan elecciones libres y realmente que ayuden y satisfagan a las personas? Creo que esas cosas son una y la otra, ¿no? Y elecciones transparentes también, porque yo nunca he escuchado al presidente condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, porque sí que hay, y sí que hay violaciones a los derechos humanos en Sí, Cuba también. Entonces, cuando él habla del Cuba ha respeto sido una dictadura desde que Castro desde está o efectivamente. estuvo. Entonces ahí yo creo que el presidente también tiene que ser capaz de elevar su nivel, digamos, de salir de esta caparazón de Boric diputado, Boric persona, y hoy día él es un presidente que representa a todo un país. Entonces cuando él va a la ONU tiene que condenar las violaciones a los derechos humanos también en países como Venezuela y en países en Cuba, como Cuba, donde claramente se están violando los derechos humanos. Esperemos que le vaya bien al presidente. Si le va bien a él, nos va bien a nosotros. De Así todas es que maneras. esperemos que le vaya muy bien. Y para despedirnos, ¿cómo estuvo su 18? Bien, ¿Vio la parada militar o no? vi la parada militar hasta el momento en que tenía que hacer otras cosas, pero ¿Vio al presidente tararear los viejos estandartes? sí, muy bien el presidente ahí, Ahí, los ¿no? viejos Sí, estandartes. sí, cantando ahí lo que tiene que ver con los viejos estandartes en el Ahí norte. está, la mejor parte, yo diría, Muy bien el sí, presidente la ahí. mejor parte ¿Sabes de la lo parada. que no me satisface mucho en esto? Y yo lo siento por ellos, es estar parado 2 horas mirando el Tedeum. Perdón, El Tedeum. la parada Y no militar. hablamos del No, hablamos del Tedeum. Tedeum. Mire, Pero, bueno, pero también. 2 horas parados, todos ahí, yo creo que es mucho. Bueno, igual es harto, pero es lo que una persona cuando va a un concierto también está 2 horas, 3 horas. Yo creo que al que le gusta ir a ver la parada militar, la ve No, con pero yo estoy hablando harto de la autoridad. Imagínate cariño. estar ahí 2 horas, bueno, afortunadamente bajo el toldo y todo lo Sí, demás. Pero me pareció una parada brillante, como siempre. sí, Creo que Chile tiene impecable. uno de los grupos, Ejército. ejército, armada mejores, cuyas paradas, y no es porque seamos chilenos, que realmente nos enorgullecen. De verdad que fue brillante ver a los hombres, a las mujeres, a los animales, a los perritos, estos que, en fin.
creo que fue realmente extraordinario. A mí me gusta mucho. Yo la veo todos los años, ¿ah? Nosotros también. Aunque uno podría decir, pero es lo mismo, hacen las mismas cosas, sí, pero cada año tiene algo. Y este año yo creo que ese algo fue, ¿no es cierto?, como el presidente cantaba estos Los sones viejos nortinos, estandartes. estos Sí. sones nortinos de los viejos estandartes. Sí. Me parece a mí que fue muy entretenido. Fue muy bonito. Además que uno como que se llena de orgullo viendo a todos quienes van desfilando, la armada, el ejército, carabineros, ver a todos como desfilan, impecable, Y los es papás maravilloso. chochos, y Sí, los abuelos y la chochos. familia que estaba La ahí. Bueno, polola, el pololo. sí, ver a todos ahí su gente, sus soldados marchando. De verdad, nosotros estábamos haciendo un asado y pusimos un televisor abajo. ¿Usted comió solamente- carne, ah? Yo comí ya. comí pollo, comí harto. Ahora empezamos con la desintoxicación. Ahora hay que hacer la dieta. Ahora empieza la dieta. Ahora empieza el lamento. Ahora empieza la ensalada. Claro. Pero bueno, amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos ya la próxima semana ir tocando otro de los temas del Consejo y de las noticias del momento que se están viviendo en nuestro país. Muchas gracias por seguirnos en este horario, 22 horas, aquí en Actualidad 23. Y recuerde, puede seguirnos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales. Y gracias, Leonora, por estar junto una vez más. Un placer. Gracias a usted. Nos vemos el próximo jueves. Que esté muy bien.